Buenos días, mis hermanos. Soy Warren Hoyt. Soy pastor de la iglesia Beverly Hills Community Church y también estoy predicando ahora en la iglesia Pan de Vida en Beverly Hills. Y por lo tanto, porque estoy predicando en español en esa iglesia, yo sentí la necesidad de compartir algo de mi vida personal para que sepan quién soy, quién es este pastor que les está dando la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:12 dice, les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que entre ustedes trabajan. Otra versión dice que conozcan a los que entre ustedes trabajan. Entonces, uno que es pastor o predicador o que está con regularidad predicando a un grupo, pues la gente tiene que conocer quién es esta persona para poder recibir de él, ¿verdad? Es importante saber quién es. Y es por eso que comparto mi testimonio. Ahora, en cuanto a mi salvación, yo tengo en mi sitio web un testimonio personal en detalle y le recomiendo que vaya a mi sitio web www.warrenhoyt.com, mi nombre, ¿verdad? hwarrenhoyt.com, y en la parte hace clic en el botón arriba donde dice en español y usted verá mi testimonio y usted puede verlo y leerlo en detalle. Para decirlo en forma encapsulada, pues mi vida pasada, pues yo me metía en las drogas, el alcohol, la marihuana y todo eso, y es una larga historia, pero mis padres se convirtieron cuando ya tenían unos 55 años, por ahí, y empezaban a orar por mí. Y mi testimonio es el testimonio de mis padres, y es de ánimo para todos los padres que podemos orar por nuestros seres queridos, por nuestros hijos, y Dios contesta la oración y Dios puede salvar a un miembro de la familia por el cual oramos. Entonces, recomiendo que vayan a mi sitio web y que lean este testimonio. Cómo Dios me liberó del poder de las drogas, porque eran realmente demonios. Yo me metía con los demonios y yo llegué a ser poseído por demonios, endemonizado, como dice la Biblia. Y un señor que operaba en el poder del Espíritu Santo vino a un grupo de hogar donde yo fui y él con palabra de ciencia me habló de mis pecados personales, cosas de mi vida muy privada que nunca había compartido con nadie, y luego él ató y echó fuera los demonios que me tenían atado, y me liberó con el poder del Espíritu Santo y por los dones del Espíritu Santo. Así es que mi testimonio es uno del poder de Dios, ¿verdad? Y espero que lean allí, pero van a ver que en español el testimonio fue hecho en un formato que se llama Microsoft Publisher para imprimir un librito, y por lo tanto cuando usted lee, va a ver, tiene que prestar atención al número de la página, porque si no, se confunde uno y va de página 2 a página 20 o algo así. Tiene que ver abajo donde dice el número de la página para leerlo. Pero lo que quiero compartir hoy, yo quiero ir más allá de mi testimonio de salvación. Es importante cómo Dios me salvó, porque mi trasfondo es lo que me influye hasta el día de hoy. Pero lo que quiero compartir ahora es la historia de cómo Dios me levantó, me hizo saber que me estaba llamando a ser un ministro y servirle de tiempo completo. Yo fui salvo en la Marina, sirviendo en la Marina de Estados Unidos. De hecho, fue en la mitad de mi servicio, de 4 años. Los primeros 2 años yo era pagano, no cristiano. Y en medio de los 4 años yo me convertí, acepté a Cristo, y los 2 últimos años de mi servicio fueron años totalmente diferentes, porque la primera parte fue como la noche, muy oscuro, mucho pecado y todo eso, y la segunda parte era de día, la luz de Cristo en mi vida, ¿verdad? Sirviéndole al Señor. Pero lo que pasó, después de ser salvo, me mandaron a otro barco.
Y llegué allí y era una persona nueva, pues, y los otros marineros siempre me invitaron a ir con ellos a los bares, a las cantinas, ¿verdad? O a tomar o a fumar marihuana. Me llevó una vez un grupito a un compartimento de la nave y sacaron un toque y me dijeron, ¿quieres fumar con nosotros? Entonces siempre se presentaba la oportunidad de pecar. Y fue en ese ambiente de tentación que yo aprendí testificar. ¿Por qué? Porque mira, testificar era mi mejor defensa. De hecho, muchas veces la mejor manera para defenderse de tentación es testificar del Señor y hablar de Cristo y decirles a las personas que le invitan a hacer algo pecaminoso, hablarles de Cristo y la tentación se va. Y dentro de poco me hicieron muchas preguntas, ¿por qué no fumas marihuana? ¿Por qué no tomas? Y esto y otro. Y fue allí donde aprendí a explicar el cristianismo. Tuve que explicar qué era ser cristiano y por qué yo era cristiano y qué hizo Dios en mi vida. Y luego ellos muchas veces se burlaban o tenían preguntas. ¿Cómo tú puedes creer en esto? ¿No sabes que es una cosa tonta? Esto no tiene sentido. Y me hicieron preguntas. Y en todo esto, hermanos, a través de esta experiencia y este ambiente, fue allí donde aprendí a evangelizar y donde aprendí a apreciar lo que se llama la apologética, que es dar defensa por la fe cristiana. O sea, es presentar el caso por la fe cristiana. Y es allí donde empecé a aprender la teología y pues porque estudié. Tuve que estudiar siempre porque las preguntas que me hicieron, yo no tenía las respuestas. Entonces tenía que buscar y estudiar para tener respuestas. Y esto fue como un tipo de entrenamiento en mi vida. Y me ayudó. De hecho, cosas sorprendentes sucedieron a veces, hermanos. Una noche me despertaron como a las 2 de la mañana. Y yo dije, no es mi hora de vigilia, yo no tengo que ir todavía al compartimento de motores. Pero decían, sí, pero nosotros allá pues estamos hablando de Dios, tenemos una plática de Dios y sabemos que tú dices que conoces a Dios y queremos saber si vendrías a hablarnos. Cosas así sucedieron. Entonces yo me levanté y me fui pues para hablarles allá en el compartimento abajo, con los motores, diésel y todo eso, yo les hablaba de Cristo, imagínense. Y entonces fue algo, una parte de mi entrenamiento como ministro. El último año, digamos, de mi servicio, unas pocas veces tuve que dar un estudio bíblico al grupo, porque éramos un grupo de cristianos a bordo. Y yo di como 2 estudios nada más y no sabía cómo hacerlo ni nada, pero algunos marineros me decían que pues tú debes ser predicador. Y de hecho no hice caso, porque yo dije, no, pues no tenía deseo de ser predicador, ni imaginé tal cosa, ¿sí? Pero salí de la marina, salí del servicio militar y me regresé a mi casa, a mi ciudad de Orlando con mis padres. Y ellos habían conocido a una pareja y su hijo de ellos apenas había salido del ejército. Entonces este joven vino y me llamó y dijo, ¿sabes qué? Yo siento el llamado de ser pastor y voy a ir a la Universidad de Southeastern de Lakeland, Florida, que es de las Asambleas de Dios. Y si tú quieres, tú puedes ir conmigo. Bueno, yo la verdad no me interesó mucho, pero yo fui con él. Y decidí ir a esa institución, a esa universidad. Pero me fui nomás por 2 semestres, porque en ese entonces yo era relativamente joven o nuevo en la fe cristiana. Y la verdad es que no estaba maduro, no estaba listo para esto. El aprender todo esta teología y filosofía y todo eso era demasiado para mí. Y era como ir y tratar de tomar agua de una manguera de bomberos, de hecho, porque era demasiado y yo no aguantaba, no soportaba. Me hizo sentir muy seco y confuso y vacío.
la verdad. Entonces, después de 2 semestres allá en la universidad, me fui y me regresé a Orlando y a mi trabajo y todo. Y me uní con una iglesia independiente. Perdón. Y en ese tiempo, eso era ideal para mí. Yo quería una iglesia pequeña, relaciones interpersonales con algunas personas, ¿verdad? Y tenía que aprender las cosas de Dios en un ambiente así. Pues en esta iglesia pequeña había más de un pastor. Y uno de los pastores notó en mí o sintió de parte de Dios que Dios quería trabajar conmigo en mi vida. Qué importante es, ¿verdad? Saber que cuando Dios tiene un llamado para alguien, cuando Dios está trabajando con alguien, un líder puede hacer un papel muy importante si ve, si nota en otros el llamado de Dios o digamos la obra de Dios, que Dios está tratando con esta persona, que esta persona tiene potencial como ministro de algún tipo u otro, ¿sí? Y él entonces vio en mí esta posibilidad y me dijo así, y me animó, y empezó a como entrenarme. Y una vez me llevó a Ohio con él para ver cómo él ministraba allí. Y pues me hablaba en forma personal, ¿verdad? Y me hizo sentir más el deseo de servirle al Señor. Y durante este tiempo también había una pareja que vino de Colorado a nuestra iglesia y el hombre, el esposo me dijo una vez de su iglesia en Colorado que habían reconocido a un joven allí como evangelista en la congregación, que los ancianos habían impuesto manos sobre él y lo reconocieron delante de la gente como evangelista. Y eso despertó en mí un deseo fuerte. Yo dije, wow, qué bonito. Los ancianos reconocieron este llamado en él y le dieron, digamos, autorización para ministrar como evangelista. Yo dije al Señor, Señor, haz esto conmigo. Hermanos, qué sorpresa. En como 2 semanas, era poco tiempo después de hacer esta oración, que los ancianos de mi iglesia me llamaron y me dijeron exactamente lo que había orado. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová tu Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿verdad? Gloria a Dios. Me llamaron, impusieron manos delante de la congregación y dijeron, tú eres evangelista, te reconocemos como evangelista. Haz la obra de un evangelista y enséñanos cómo evangelizar. Lleva grupos aparte, afuera, ¿verdad? Para evangelizar. Te reconocemos. Y ellos me lo hicieron y fue la realización de un sueño en mi vida. Y entonces pues empecé a dar estudios, me dieron oportunidad de enseñar estudio bíblico, de ser el líder de los jóvenes, de llevar grupos afuera a las calles. Yo prediqué al aire libre en Winter Park, Florida, por la primera vez. Y entonces fue muy importante en mi vida. Poco después, desafortunadamente, hubo pecado en uno de los líderes de esa iglesia y se dividió en 2 y luego las 2 partes se deshicieron dentro de poco tiempo. Entonces mi esposa y yo empezamos a buscar al Señor. ¿Qué hacemos? Porque apenas estaba yo sintiendo el llamado de ser ministro y ahora nada, pues ahora no había iglesia. ¿Qué hacer? Poco después, una esposa de uno de los ancianos de esa iglesia nos llamó y dijo que sintió que Dios nos iba a llamar como misioneros. Ahora, yo no sabía qué era un misionero, cómo ser un misionero, cuáles eran los pasos para ser misionero, nada de eso. Pero empezamos pues lo aceptamos y empezamos a orar al Señor. Señor, guíanos, si tú quieres que seamos misioneros, enséñanos cómo. Oh, se me olvidó de compartir otra cosa. Poco antes de la disolución de esta iglesia, vinieron en diferentes ocasiones 2 diferentes ministros
Uno me llamó enfrente y dijo, Dios te ha llamado y vas a ser evangelista, vas a predicar a los de afuera de la iglesia, pero dijo, también vas a predicar y enseñar a los dentro de la iglesia. Me dio esta palabra bien fuerte. Todos los líderes de la iglesia aceptaron que era profecía del Señor. Poco después vino otro señor que era misionero a Haití. Y él declaró en medio de su prédica, hay dos hombres aquí que tienen llamado de ser misioneros, pónganse en pie, ustedes ya saben quiénes son. Y yo sin saber realmente que tenía yo este llamado, me puse en pie. Y otro muchacho. Y nos dijeron, sí, ustedes son, vénganse para acá. Entonces yo fui enfrente y oró por él, por mí, y me solté llorando, el Espíritu Santo vino sobre mí, sentí algo fuerte. Bueno, entonces, regresando a la historia, cuando la esposa de este anciano nos dijo, Dios los va a llamar como misioneros, había un poquito, ¿verdad?, de semilla antes, de preparación, digamos. Pero no sabíamos cómo hacerlo, cómo realizarlo. Y estábamos nomás orando. Pero un día me fui al trabajo, mi esposa se quedó en casa, estaba viendo la televisión y vio el programa Club 700. Y en ese programa tenían un evangelista. Entonces, él tenía un ministerio basado en El Paso, Texas, que se llamaba Cristo es la Respuesta. Y ellos tenían carpas y autobuses y andaban predicando en diferentes áreas. Tenían un equipo en las Filipinas, otro equipo en la India, otro en España, etc. Entonces, decidimos ir allá para investigar. Fuimos, dejando a nuestros hijos con mis padres, fuimos allá y se despertó en mí un deseo aún más fuerte, porque fuimos a México, trabajamos en la Ciudad Juárez de México, y yo vi la pobreza, la necesidad, y yo quería unirme con ese ministerio. Entonces fue nuestro primer paso. Regresamos a casa en Orlando, en Florida, compramos un camión, un autobús, y algunos amigos me ayudaron a convertirlo en una casa de ruedas, ¿verdad? Y como un vehículo recreativo, con regadera, con camas para nuestros hijos, con una estufa, todo eso. Y unos hermanos vinieron a darnos una despedida con oración y alabanza y todo, y fuimos. Y yo levanté fondos, algunos hermanos nos apoyaron mensualmente y fuimos. Y allá, trabajando con los mexicanos y con otros latinos, se despertó en mí un deseo fuerte de aprender español. Pero resulta que yo siempre predicaba con intérpretes, ¿verdad? Y Dios, de hecho, dentro de poco abrió muchas puertas para mí. Y yo estaba predicando hasta 6 veces por semana, allá en las calles de Juárez, México, en la plaza, en diferentes prisiones y en algunas iglesias pequeñas, dentro de poco, ¿verdad? Pero había este deseo ferviente en mí de aprender español. Pero resulta que el ministerio Cristo es la Respuesta en aquel entonces era muy autoritario. El líder tenía algunos problemas, era muy autoritario y era casi como una secta. Y yo considero que abusaron de los miembros del grupo. Sin embargo, fue una parte de mi entrenamiento, porque aprendí a predicar al aire libre y hacer estudios y todo eso, y ver algo del ministerio, ¿verdad? Móvil. Pero resulta que después de 7 meses decidí salir del ministerio. De hecho, mi papá vino, mi mamá, a visitarnos, y mi papá casi nunca decía palabras fuertes, pero después de escuchar este líder de este grupo, me dijo, mijo, ¿hasta cuándo estarás aquí con este hombre? No debes estar ni siquiera bajo el sonido de su voz. No aguanto escucharlo, dijo. Tú debes salir, es malo para ti. Entonces yo hice caso y salimos. Y fuimos a las montañas allá cerca de Phoenix, Arizona. Estábamos orando. Dios nos mostró que había otro ministerio en El Paso, Texas, que se llamaba Juventud con una Misión.
Y yo les llamé, mi esposa quiso regresarnos ya a Orlando y tirar la toalla, pero yo decidí seguir adelante. Estábamos en el camino correcto, nomás que tomamos una desviación. Tenía que haber otro camino, ¿verdad? Hacia la misma meta. Entonces, con estos de Juventud con una Misión, yo les llamé, nos aceptaron, fuimos a una escuela de discipulado con ellos de 5 meses y aprendimos muchas cosas. Y luego me soltaron para trabajar en los barrios de colonias de la Ciudad Juárez. Y pues se creció, se iba desarrollándose el llamado de ser misionero, de ser ministro, ¿verdad? Y fuimos a una escuela de la lengua española ya con ellos en Jucum y luego fuimos a Guadalajara, México por 3 meses y medio a otra escuela más avanzada para aprender español. Porque Dios puso en mí un deseo fuerte de hablar español, un ferviente deseo, ¿verdad? Y aprendimos mucho de México allá y todo eso y me gustó, la verdad. Y luego, después de varios años de trabajar con Jucum, el director me dio la responsabilidad de dirigir una escuela de discipulado en español en Juárez, México. Entonces yo dirigí 2 escuelas, eran de 5 meses cada escuela, y teníamos 9 naciones de latinos entre nosotros, ¿verdad? Y fue una experiencia linda. Y aprendí a trabajar en equipo, tuve que reclutar, tuve que organizar, tuve que aconsejar, tuve que hacer la publicidad y dar enseñanzas e invitar a otros oradores y todo eso. Y luego fuimos por 2 meses en cada escuela de alcance, de poner en práctica lo que habíamos aprendido. Y fue puro ministerio, ¿verdad? Evangelismo, predicar, todo eso. Entonces, y al hacer todo esto, pues cuando me hizo director, de hecho, en cierto sentido me dio una responsabilidad pastoral. Yo siempre había dicho, yo no más soy evangelista, yo predico a los inconversos, yo enseño evangelismo, es todo lo que hago, no puedo hacer otra cosa. Pero con esta experiencia de dirigir la escuela de discipulado, aprendí que, no, pues Dios te puede usar de otra manera también. Y puedes ser algo como, pues algo pastoral, digamos. Y entonces, durante este tiempo, yo también, mi esposa y yo, nos unimos a una iglesia de como 300, 400 miembros que se llamaba Jesus Chapel, con un pastor muy excelente, y él también me reconoció. Él vio en mí el llamado de Dios y él me daba oportunidades de enseñar, de dar estudio bíblico, de predicar a la congregación. Y mientras estábamos allá con ellos, algunos hermanos mexicanos de la congregación inglesa me pidieron que estableciera un estudio bíblico en español. Así es que empezamos en uno de sus salones del templo, ¿verdad? Y empezamos a tener servicios al mismo tiempo que se hacía el servicio en inglés. Y este grupito, empezamos con como 4 damas, pero empezamos y con el tiempo este grupito creció y llegó a ser una congregación y nos independizamos y nos mudamos a rentar un salón en otra parte. Y la verdad es que estaba yo de pastor allí por primera vez en mi vida y se llamaba La Viña y yo era pastor allí por 4 años y medio. Y luego mi esposa ya no quiso estar allí, sentimos el deseo de hacer otra cosa, dejamos la obra en manos de otro hermano y nos regresamos a Orlando. Y yo fui a ese mismo instituto bíblico, o digo universidad, Southeastern de Lakeland, y me metí otra vez en mis estudios. Ahora, en los años 79 y 80, cuando fui la primera vez, yo no estaba listo. Pero esta segunda vez, cuando me regresé a la universidad, ya estaba más maduro, ya había sido pastor y ministro y todo, y yo ya sentí el deseo y sentí la necesidad de más enseñanza, más entrenamiento. Entonces me metí allí, estudié y había estudiado un poquito por correspondencia también, así es que en como un poco más de 2 años,
yo obtuve mi bachillerato en teología. Y llegué a entender que el estudiar y prepararme era parte de lo que Dios quería para mí. Era parte de mi llamamiento, ¿verdad? Estudiar, profundizarme, todo esto. Entonces me hicieron el orador para nuestra graduación ahí, y algunos profesores me sugirieron que yo estudiara más, pero de hecho yo no tenía deseo en ese entonces. Yo ya estaba harto de escuela, yo quería trabajar, y pues yo no puedo explicar muchos detalles por la razón del tiempo, pero fue una cosa sorprendente, pero Dios me abrió puertas después de ir a la universidad para servir en otro grupo misionero de Orlando, basado en Orlando, en una empresa grande que se llamaba Regal Boat. Y allá ellos eran hermanos en Cristo y tenían una oficina para mí, me pusieron allá a trabajar, yo escribí un manual para grupos de corto plazo, llevaba grupos a diferentes partes de México y de Guatemala, y de eso se abrió la oportunidad de yo servir como guías, como intérprete y como ministro con estos grupos. Y a través de esto, un líder de una denominación, Príncipe de Paz de Guatemala, me dio mi primera invitación para dar un seminario a pastores. Así es que me preparé y fui y di un estudio, un seminario a un grupito de 30 pastores o algo así. Y de eso pues Dios abrió la puerta para yo servir en una cosa que era un sueño para mí, otra petición de mi corazón. Me dejó viajar por 6 años en el ministerio. Yo fui a Guatemala muchas veces, a México, a diferentes partes de Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica. Yo fui a Ucrania, fui a Kazajistán 9 veces, fui a Rusia, fui a la República Checa, a Camboya, y fue un sueño para mí. Y durante este tiempo yo tenía una congregación en Lakeland donde nos congregábamos, ¿sí? Y esta iglesia también era del movimiento Viña y me apoyaron y todo, y me dejaban predicar y compartir nuestras actividades misioneras con ellos. Y entonces eran del mismo movimiento de la iglesia en El Paso, y esto fue bueno. Y la gente me apoyaba mensualmente con dinero para hacer todos esos viajes. Pero de repente todo esto se acabó. De repente, después de 6 años, tenía yo y mi esposa problemas matrimoniales, teníamos que ir a consejería, fuimos separados por como 4 meses y se cortaron las finanzas. Entonces yo ya no tenía el apoyo para continuar mi ministerio y tenía que buscar otros trabajos. Yo era pintor, trabajaba con un electricista. Por un tiempo yo trabajaba con ataúdes, ¿se imaginan? Tenía que pintar ataúdes y poner colchón ahí, poner la placa ahí, las manos que oran, todo esto en ataúdes. Luego empecé a manejar trocas, camiones, llevando ataúdes a todas partes de Florida. Y por fin llegué a ser maestro de secundaria y enseñaba español, no más 2 semestres, porque fue la pesadilla de mis trabajos. Yo no aguantaba ser maestro de jóvenes así, era muy, muy difícil para mí. Yo contaba los días para dejarlo. Y en medio de todo esto, yo recibí, mi esposa y yo fuimos reconciliados, y luego yo recibí una llamada del Paso otra vez de otra iglesia, que era iglesia hermana de la iglesia donde antes pertenecíamos, y ellos habían perdido su pastor. Me llamaron, fuimos allá, nos entrevistaron y nos aceptaron como pastores. Y hermanos, por 10 años pastoreé una iglesia, crecimos hasta más de 400 miembros, luego bajamos, ¿verdad? Pero continuamos por 10 años. Y fue un entrenamiento grande porque tuve la oportunidad de elegir ancianos, de dirigir el grupo de ancianos, el comité de finanzas,
construimos una adición de que era $500,000 que costó tanto dinero, ¿verdad? Entonces fue una experiencia dar consejos a muchas parejas, a mucha gente y dar prédicas 2, 3 veces a la semana, dar enseñanzas de todo tipo. Dios me bendijo con ser pastor allá, porque fue un entrenamiento para mí y me hizo profundizar más y más en la palabra de Dios y fue excelente. Pero por fin, después de 10 años, de hecho, en la novena, el año 9, digamos, de mi pastorado ahí, empecé a sentir una inquietud. Y por fin, después de ayunar 4 días, Dios me dijo que mi tiempo se acabó allá. Y renuncié. Y los hermanos me dijeron que era un error, que no debo renunciar, que debo quedarme y todo, pero sentí renunciar y regresar a la escuela, al seminario. Entonces renuncié, me fui, dejé la obra en manos de otro hermano. Fui a 7 seminarios y por fin decidimos ir al seminario Regent University en Virginia Beach, la universidad que fue establecida por Pat Robertson. Entonces es interesante, Club 700 tuvo una parte en nuestro llamado a ser misioneros y luego Regent University también era de todo esto, ¿verdad? La misma fuente, Pat Robertson y todo eso. Y yo estudié en línea, como 2 años y medio, y por fin me gradué a los fines de 2019, ¿verdad? Y también este tiempo de ir al seminario para mí fue de mucha bendición. Me hizo más, me permitió ir más al fondo y profundizarme más en las cosas de Dios y me abrió los ojos. Muchos de mis profesores eran excelentes y yo vi que una vista más amplia, ¿verdad? De la vida cristiana, del conocimiento bíblico, de la filosofía y la historia, todo eso. Y de hecho, yo quiero ser estudiante por el resto de mi vida. Si tuviera el dinero y el tiempo, yo buscaría el doctorado, pero no, ya estoy viejo, ¿verdad? No hay tiempo ni dinero, pero de todos modos, siempre siento el llamado de Dios a estudiar más y más y profundizarme más, prepararme más y más para tratar con los asuntos de la sociedad de hoy y para entender más el mensaje, la enseñanza de la Biblia. Ahora, después de graduarme del seminario, pensé ir a un instituto bíblico y enseñar y ser maestro, pero resulta que en Beverly Hills habían perdido su pastor y hasta a través de un proceso llegué a ser el pastor allá en Beverly Hills de una iglesia de otro tipo que estoy acostumbrado. No era independiente, pero no era contemporánea ni pentecostés. Pero sin embargo, Dios me ha dado esta tarea de trabajar allá con los hermanos estos de Beverly Hills y yo lo considero una cita divina. Es una cita divina para mí porque muchos de los hermanos allí nunca habían escuchado de la salvación, de la obra del Espíritu Santo, de muchas cosas. Eran más bien como un club social y eran como una iglesia metodista. Así es que para ellos yo soy un choque. Para mí ellos son un choque. Es una sorpresa. Pero Dios me ha puesto allí y estoy haciendo todo lo posible, dándoles clases, predicando, ministrando. Y vivimos. Dios está apoyándonos, está dándonos lo suficiente. No es mucho, pero lo suficiente para seguir adelante. Y siempre Dios ha provisto para nosotros de alguna u otra manera. Y le doy gracias y le alabo por eso, porque siempre nos sostiene y nos da lo necesario. Entonces empecé con ellos y ya tengo más de un año con ellos y luego se abrió la oportunidad con Pan de Vida, porque yo conocí, yendo de casa en casa, conocí a una salvadoreña, la quise poner en una iglesia de habla hispana, fui a Pan de Vida y como resultado ahora yo estoy allí con Pan de Vida predicándoles en español. Entonces, hermanos,
Mi deseo es servirle al Señor donde quiera que me mande o me abra la puerta, ¿sí? Un pastor me dijo años atrás, tú eres una avioneta con dos motores, ¿verdad? El inglés y el español, y debes arrancar los dos motores y usar los dos. Entonces, así estoy con dos motores, el inglés y el español, tratando de servirle al Señor y compartir con los hermanos lo que Dios me ha enseñado sobre mis 44 años de experiencia, más de 36 años de experiencia en el ministerio y más de 7 años de estudio formal. Mi don espiritual es de enseñar o es de maestro. Yo soy un maestro y mi pasión es que el pueblo de Dios tenga más conocimiento de la palabra de Dios y que el pueblo de Dios sepa pensar bíblicamente. Mi visión es siempre estar estudiando y aprendiendo y siempre estar involucrado con el evangelismo y las misiones y alcanzar a los demás. Así es que quiero predicar a los dentro de la iglesia y equipar a los santos para la obra del ministerio. Pero también quiero seguir alcanzando a los de afuera, los que no conocen a Cristo. Así es que eso es parte de mi testimonio en breve. Lo quería compartir con ustedes para que me pudieran conocer y para que pudieran cooperar conmigo, porque necesito la ayuda, el apoyo de los que me escuchan para continuar en el ministerio. Y espero en Dios alcanzar más hispanos y enseñar y predicar en español, perfeccionar mi español, evangelizar con efectividad. Y necesito la cooperación y la ayuda de mis hermanos. Así es que les dejo este testimonio que sea de edificación. Dios me usó, me está usando y te puede usar también. Cada uno de nosotros tiene una historia única, diferente, ¿verdad? Pero es el mismo Señor que está trabajando con nosotros y a través de nuestras vidas. Así es que quise compartirlo y hasta la próxima vez, que el Señor los bendiga.